Dicen que hay lugares donde el viento no solo arrastra polvo, también arrastra recuerdos. Y cuando el viento sopla así, seco, frío, con sabor a despedida, los que viven en soledad saben que algo está a punto de cambiar. En el corazón de un valle apache olvidado por Dios y por los mapas, vivía un hombre del que nadie hablaba en voz alta. Rafe Calder. Un vaquero endurecido por la intemperie. Un hombre que se desvanecía como huellas en la arena. Un hombre que no hablaba con nadie, porque lo había perdido todo al pronunciar su última promesa. Nadie se acercaba a su rancho, no por miedo, sino por respeto al dolor. Dicen que cuando alguien entierra su voz, también entierra su historia. Y Rafe había cavado profundo. Pero aquella tarde, el viento cambió. No con violencia, sino con una quietud inquietante, como si la tierra estuviera conteniendo el aliento. Desde el porche de su cabaña, con una taza de café tibio en la mano, Rafe la vio. Primero, como un temblor en el horizonte. Luego, como una figura solitaria envuelta en polvo y desesperación. Una mujer apache, tambaleante, deshidratada, cruzando la llanura como si el infierno la persiguiera. Él no se movió, no parpadeó, solo apretó los dedos alrededor de la taza, porque algo dentro de él, algo que había dormido 15 años, se estremeció. Ella cayó a pocos metros de la cerca, como si hubiese caminado solo para morir allí, frente a él. Y entonces, todo el silencio que Rafe había construido durante años, se hizo pedazos. La levantó con sus propios brazos. No dijo su nombre. No necesitaba hacerlo. Sus ojos la habían reconocido mucho antes que su mente. Nomi Redbird. La única mujer que alguna vez había amado. La única promesa que había roto. La única razón por la que aún seguía respirando. Sin vivir. Su rostro estaba cubierto de tierra y agotamiento, pero la forma en que sus labios murmuraron, ¿te acuerdas de mí? No era de este mundo, era de otro tiempo, de un recuerdo que nunca se borró. Rafe no respondió. Solo la llevó adentro. Le limpió el rostro con un paño húmedo, con movimientos torpes pero cuidadosos. Le dejó agua, su camisa más limpia, y se sentó junto al fuego, sin dormir, sin hablar, solo mirándola como quien ve encarnarse un fantasma que amó demasiado. Afuera, la noche se arrastraba con pasos suaves. Adentro, la herida más profunda de Rafe comenzaba a sangrar de nuevo. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos podía imaginar aún, es que esa noche tranquila sería la última. La última noche de paz. La primera noche de todo lo que vendría. La noche en la cabaña fue larga. No por el frío, ni por el viento que rascaba el techo de chapa como uñas en madera vieja, sino por lo que flotaba entre ellos. Preguntas que no se atrevían a salir. Recuerdos que pesaban más que los años. Rafe Calder no había dormido ni un minuto. Se quedó en su silla de madera frente al fuego, mientras la silueta de Nomi Redbird descansaba bajo su manta. Cada cierto tiempo su cuerpo se agitaba, como si aún luchara contra algo incluso en sueños. Rafe no apartó la mirada. Observaba en silencio, como si vigilara la única flor que alguna vez creció en su desierto interior. Apenas clareó el cielo, salió y encendió el fogón. Preparó café negro, fuerte como su memoria. Cortó un par de lonchas de tocino seco y las echó sobre la sartén de hierro. El aroma llenó la cabaña con una familiaridad que a él ya le sabía lejana. Cuando Nomi despertó, su primer gesto fue llevarse la mano al cuello, como quien no sabe dónde está. Pero al ver a Rafe, parado junto al fuego, volvió a respirar. Sus ojos no se llenaron de lágrimas, ni su voz tembló. Solo asintió. Él le acercó un plato con comida caliente y una taza de café. No dijo nada. No hacía falta. Gracias, murmuró ella, con voz aún áspera por el cansancio. No sabía si te encontraría. No sabía si aún estarías vivo. Rafe bajó la mirada, incómodo. La última vez que se habían visto,
Él yacía en el suelo de aquel maldito pueblo, golpeado y sangrando, mientras los hombres de Gideon Cross lo arrastraban lejos de ella. Desde entonces, el silencio había sido su única compañía. Viví. Pero no llamaría a eso vivir, dijo él por fin, con voz áspera como un trozo de cuero viejo. Nomi apretó los labios. Apartó el plato, aunque no lo había terminado. Se levantó despacio y se sentó cerca de la chimenea. El calor le devolvía algo de color a las mejillas, pero sus ojos seguían cargando tormentas. «Lo que te hicieron», dijo. «Lo que me hicieron». Fue como si todo el mundo se pusiera de acuerdo en callarse. Rafe asintió, con la mandíbula tensa. «El miedo compra muchas bocas», respondió. Por unos segundos, solo se escuchó el crujir de la leña. Luego, Nomi se volvió hacia él con una franqueza que cortaba más que un cuchillo. «Gideon no me quería tener, como se tiene un caballo o una propiedad. Cuando mi padre firmó ese contrato, creyó estar salvando algo, pero nos vendió, a los dos. ¿Y él? Gideon. Nunca dejó de recordármelo». Rafe apretó los puños sin darse cuenta. «¿Te hizo daño?», preguntó con la voz apenas audible. «No como piensas», dijo ella. «Lo suyo no era violencia abierta, era algo peor. Era ese tipo de jaula que sonríe mientras se cierra. Control, silencio, miedo. Me obligaba a vestirme para él, a sonreír para sus socios, a fingir que mi vida era perfecta. Y cada noche deseaba poder correr, pero no sabía a dónde». Cerró los ojos un momento. Hasta que un día escuché a un mercader borracho hablar de un vaquero que vivía solo, que nunca hablaba, que no se acercaba al pueblo. Uno que una vez se enfrentó a Cross y desapareció. Supe que eras tú. Lo supe en el pecho. Rafe sintió un nudo en la garganta. No había llorado en 15 años. Pero ese día, esa mañana, sintió que por dentro algo se resquebrajaba. Nomi metió la mano en el interior de su capa. Sacó un pequeño objeto que había guardado en una bolsita de tela. Lo puso en la palma abierta. Era una piedra gris, lisa, perfectamente ovalada. La misma piedra que él le había regalado junto al arroyo de su niñez, cuando aún creían que el mundo podía ser suyo. «La llevé conmigo todo este tiempo, por si alguna vez volvía a verte. Para recordarte que no fuiste tú el que rompió la promesa. Fue el mundo». Rafe la tomó con manos temblorosas. Cerró los dedos en torno a ella como si quisiera proteger lo único limpio que le quedaba. «Yo no te olvidé», dijo por fin. «Ni un solo día». Entonces, sin decirlo, ambos supieron que aquella historia aún no había terminado. Lo que no sabían es que alguien más también recordaba. Y venía en camino. El recuerdo llegó sin permiso. No golpeó la puerta, no se anunció con palabras. Simplemente apareció mientras Rafe sostenía entre los dedos aquella piedra gris, la misma que había dormido durante años en el vestido de Nomi Redbird. El olor del polvo del pueblo, el sabor metálico de la sangre en su boca, los gritos apagados por el miedo de la gente. Todo regresó como si el tiempo no hubiese pasado. Rafe tenía 16 años cuando lo golpearon, no por robar, no por mentir, sino por defender lo único que había amado. Todo había empezado con un papel, un contrato, unas cláusulas que Gideon Cross le entregó al padre de Nomi con una sonrisa envenenada. Protección, lo llamó. Un futuro mejor. Pero Rafe sabía lo que era en realidad. Una jaula legal para encerrar a Nomi en un matrimonio que nadie quería, salvo el que firmaba y el que mandaba. En aquel entonces, el pueblo entero le temía al apellido Cross. El banco, el almacén, hasta la oficina del sheriff. Todo le debía algo al padre de Gideon, y el hijo creía que eso le daba derecho a todo, incluso a ella. Rafe había estado partiendo leña detrás del almacén cuando escuchó el alboroto. Salió al frente y vio a Gideon en la entrada del taller de cuero.
Tenía papeles en una mano y arrogancia en la otra. Nomi estaba pálida, con los puños apretados. Su padre, con la cabeza baja, temblaba. La deuda quedará saldada si acepta mi oferta, decía Gideon. No es una petición, es una salida honorable. Rafe no pensó. Caminó hacia ellos sin plan, sin palabras, solo con la furia de quien no soporta ver cómo se compra a una persona como si fuera una silla. Se plantó frente a Gideon. No dijo nada, solo lo miró. Y en esa mirada estaba toda su rabia. «Mira quién viene», dijo Gideon, con media sonrisa torcida. «El perro callejero del pueblo. ¿Crees que puedes hacer algo?» Los dos hombres que acompañaban a Gideon se movieron rápido. Uno lo sujetó por los brazos. El otro le golpeó el estómago con el puño cerrado. Rafe cayó de rodillas. Otro golpe, esta vez en la cara. Sabor a cobre. Gritos de Nomi. Gente mirando desde los porches, sin intervenir. La última imagen que Rafe tuvo antes de desmayarse fue la de Nomi forcejeando, su padre sujetándola con lágrimas en los ojos, y la piedra que había dejado en su bolsillo, cayendo al suelo. Cuando despertó, estaba en las afueras del pueblo, solo, moretones en el cuerpo, el alma hecha trizas, y entonces supo que su tiempo allí había terminado, que ya no tenía un lugar, que lo único que podía hacer era alejarse y convertirse en piedra. Volvió en sí de golpe, sentado ahora en su cabaña, con el rostro más curtido, la espalda más ancha, pero el corazón igual de herido. Nomi lo miraba. Sabía que estaba reviviéndolo todo. Ella también lo recordaba. «Te arrastraron como a un animal», susurró, y nadie hizo nada. Rafe asintió. «Pensé que si me volvía invisible, nadie podría volver a quitarme nada. Y sin embargo aquí estoy», dijo Nomi, con una media sonrisa triste. «No soy un recuerdo. No soy un fantasma. Estoy aquí». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue sagrado. Porque por primera vez en 15 años, los dos estaban en el mismo lugar, sin miedo. Pero el mundo no olvida a los que rompen sus cadenas. Fuera, el viento traía consigo algo más que polvo. Traía pasos, traía noticias. Y en algún lugar, Gideon Cross acababa de enterarse de que su esposa ya no era una propiedad, era libre. Y eso era algo que él no podía tolerar. Rafe siempre había creído que el silencio era su escudo, que mientras no hablara, nadie podría herirlo de nuevo, que si no nombraba el pasado, éste no podría alcanzarlo. Pero esa mañana, con Nomi Redbird sentada frente a su fuego, vestida con una de sus camisas de algodón grueso, ese silencio se volvió inútil. Había algo en su presencia que desarmaba las paredes que él había levantado durante años, no por palabras dulces, sino por existir, por haber llegado viva, por seguir siendo ella. El día amanecía tibio, con nubes bajas y el aire inmóvil. Rafe recogía leña cerca del cobertizo cuando la escuchó moverse dentro. No era ruido, era ritmo. El leve sonido de alguien que empieza a recordar cómo se respira sin miedo. Cuando regresó, Nomi ya estaba en pie. Su andar era lento, pero firme. Se había lavado la cara, había peinado su cabello con los dedos y había colgado su capa seca junto a la chimenea. En su cuerpo aún se notaban las marcas del viaje, la piel quemada por el sol, los tobillos hinchados, la mirada alerta de quien ha dormido con un ojo abierto durante semanas. Pero había algo más fuerte que las heridas. Había decisión. «Quiero ayudar», dijo sin rodeos. «Si me vas a esconder, no quiero solo esperar sentada. Esta cabaña, este lugar, huele a vida, no a prisión». Rafe soltó un leve suspiro. No era de los que daban órdenes, y mucho menos a ella. Asintió, y le señaló el cubo con agua y los trapos de limpieza. Durante el resto del día compartieron tareas sin hablar mucho. Él reparaba las bisagras de la puerta trasera.
Ella sacudía el polvo acumulado en los estantes. Él acarreaba agua del pozo. Ella limpiaba los cristales de la ventana. No era compañía en el sentido tradicional. Era algo más raro, más valioso. Una especie de sincronía silenciosa. A la hora del almuerzo, compartieron pan duro con queso curado. Nomi bebió despacio de la taza de hojalata, como si saboreara cada trago de ese café simple pero honesto. «Es curioso», dijo de pronto. «Puedo respirar aquí. Es la primera vez que me siento a salvo en mucho tiempo». Rafe no respondió, pero su expresión cambió apenas, como si las palabras de ella fueran una caricia inesperada sobre una cicatriz. «¿Siempre has vivido solo?», preguntó. «Desde que salí del pueblo», respondió Rafe. «Este rancho era de un viejo que me enseñó a no hablar tanto y a mirar el cielo antes de sembrar. Cuando murió, me lo dejó. A nadie más le importaba este trozo de tierra». «A mí sí», dijo ella. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo, casi sagrado. Al caer la tarde, Rafe fue a revisar la cerca norte. Nomi insistió en acompañarlo. Caminaban en paralelo, sin prisa, pisando el suelo seco que crujía bajo sus botas. Aquel paisaje, tan árido, tan vasto, ya no parecía un exilio. Se sentía como un lugar para comenzar de nuevo. De pronto, Nomi se detuvo. Se agachó y, con cuidado, apartó una piedra plana cerca del arroyo. Allí, como si el tiempo no hubiera tocado el sitio, aún crecían unas flores silvestres moradas. Aquí solíamos venir cuando éramos niños», susurró. «¿Te acuerdas?». Rafe lo recordaba, cada detalle, cada sombra. Nomi sacó algo del bolsillo cosido al interior de su nueva camisa. Un pequeño envoltorio de tela, raído pero intacto. Lo abrió y le mostró otra piedra. No era la misma que había entregado la noche anterior. Era otra, una que él había dejado en el arroyo, creyendo que nadie la recogería. «Volví por ella», dijo Nomi. «Mucho después de que te fuiste. Necesitaba tener algo tuyo, algo que el mundo no pudiera quitarme». Rafe tragó saliva con dificultad. Cerró los dedos sobre aquella piedra y bajó la mirada. No era solo un trozo de río. Era lo que quedaba de un nosotros que el mundo había intentado borrar. «Nunca tuve nada mío», dijo él con voz baja, «hasta que tú dijiste mi nombre por primera vez». El sol caía lento, tiñendo las nubes de un rojo casi violento. Y en ese instante, sin promesas, ni besos, ni lágrimas, ambos supieron que ya no estaban huyendo. Estaban volviendo. El día siguiente amaneció sin prisa. La luz entraba despacio por la rendija de la ventana, como si el sol también supiera que dentro de aquella cabaña ya no reinaba el silencio absoluto. Nomi Redbird preparaba una infusión con hojas secas que había encontrado cerca del arroyo. No era café, pero tenía un aroma a tierra viva, a descanso merecido. Rafe Calder, mientras tanto, repasaba los nudos de una rienda vieja, las manos ocupadas, los ojos en ella. Había pasado mucho tiempo desde que compartía la mañana con alguien que no fuera su sombra. Y sin embargo, no se sentía invadido. Se sentía completo. No lo decía, pero se le notaba en los gestos, en la forma en que abría la puerta más despacio, en cómo dejaba su taza más cerca de la suya, en ese suspiro profundo al ver que ella ya no temblaba al dormir. El día transcurrió con lentitud buena. No había prisas, no había miedo. Cada quien hacía lo suyo, pero con la presencia del otro como ancla. A veces, un roce casual de las manos. A veces, una mirada sostenida un segundo más de lo necesario. Y en medio de todo eso, el recuerdo constante de que esa paz era prestada. Al atardecer, decidieron caminar hacia el lindero norte, donde el terreno se abría en una caída suave hacia un lecho de roca y pasto bajo. Era la zona más hermosa del rancho, la más silenciosa, la más libre.
Nomi llevaba su capa doblada sobre el brazo, los cabellos sueltos cayendo sobre los hombros. Rafe caminaba al lado, sin hablar, pero atento, como si temiera que el viento pudiera llevárselas y parpadeaba. Al llegar a un claro, se detuvo. Miró el horizonte. Las nubes parecían suspendidas en un cielo de cobre líquido. «Aquí me sentaba cuando necesitaba recordarte», dijo ella de pronto sin mirarlo. «Aunque no supiera si estabas vivo, aunque pensara que me odiabas». Rafe tragó saliva. El peso de tantas palabras no dichas se le amontonaba en el pecho. Nomi buscó algo en el interior de su vestido. Sacó un pequeño bulto envuelto en lino viejo. Lo desató con cuidado y lo extendió en la palma abierta. Una piedra, gris, lisa, ovalada. Pero no era la del día anterior. Era otra, más antigua, la primera. «¿Te acuerdas?», preguntó. «Me la diste cuando teníamos 13. Dijiste que era para que supiera que algo de ti siempre estaría conmigo, aunque el mundo se pusiera feo». Rafe la miró como si la viera por primera vez. «Pensé que la habías perdido». «La llevé cosida en el dobladillo de mi ropa durante años. Incluso cuando Gideon me vestía como si fuera parte de su vitrina. Incluso entonces. Esta piedra era lo único mío». Él alargó la mano y la tomó con suavidad. La giró entre los dedos. Pesaba poco. Y sin embargo le devolvía todo el peso de su vida. «Cuando me sacaron del pueblo pensé que nunca volvería a ver esto», murmuró. «O a ti». «Pero volviste, y estoy aquí», dijo ella. «Y esa piedra sigue siendo nuestra». Rafe cerró el puño con fuerza, no como quien guarda un objeto, sino como quien jura proteger algo con la vida. No necesitaban más palabras, no en ese momento. Se quedaron así un rato, sentados en el pasto seco, con la piedra entre los dos como único testigo. El sol caía, la brisa cambiaba de dirección, y el mundo parecía, por primera vez en mucho tiempo, quedarse quieto. Pero a lo lejos, en el límite más lejano del horizonte, algo se movía. Una nube de polvo leve, demasiado recta para ser natural, demasiado persistente para ser viento. Rafe lo vio. No dijo nada, pero su cuerpo se tensó como si ya supiera lo que venía. Nomi también lo notó. Se le borró la sonrisa, pero no el valor. «¿Crees que nos han encontrado?». Él no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, dijo: «Todavía no, pero vendrán». Y en sus ojos ya no había duda, solo certeza. Habían tenido 2 días de paz, y ahora el mundo volvía a reclamar lo que alguna vez había robado. No hizo falta ver la nube de polvo por segunda vez. Rafe Calder ya lo sabía. No era un animal, no era el viento, era algo que se acercaba con paso decidido, con el ritmo exacto de quien viene por lo suyo, o por lo que cree que le pertenece. Aquella noche, el rancho no durmió. Nomi encendió el fuego sin que él se lo pidiera. Calentó agua, cortó pan, reunió los cuchillos que aún tenían buen filo. Rafe no la detuvo. Tampoco la protegió como a una niña. La dejó hacer, porque sabía que no había mujer más consciente de lo que se avecinaba. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?», preguntó ella mientras le pasaba un saco de grano seco. «Un día, tal vez 2», dijo Rafe. «Depende de si han enviado exploradores primero o si vienen todos de golpe». «¿Y si no vienen?». «Vendrán». No fue una predicción, fue una certeza. Al amanecer, Rafe cabalgó hasta la colina que dominaba el camino del este. Se agachó entre los matorrales secos y esperó. No pasó mucho tiempo antes de verlos. 3 jinetes. No llevaban insignias, no usaban uniformes, pero sus posturas, la forma en que vigilaban los flancos, lo delataban. No eran simples viajeros. Eran hombres de Gideon Cross. Rafe no los enfrentó, solo los observó. Anotó mentalmente sus rutas, sus señales, sus errores. Luego regresó. Nomi lo esperaba en la cerca, con los labios tensos y el ceño fruncido. No hizo preguntas.
Solo lo miró. Él asintió. Tenemos que prepararnos. Esa tarde, el rancho dejó de ser un refugio y se convirtió en una trinchera. Rafe reforzó las ventanas, ocultó herramientas que podían usarse como armas, desmontó el granero viejo para que no sirviera de cobertura si venían desde el norte. Nomi marcó los puntos ciegos, tendió líneas de cuerda con campanas entre los árboles, afiló las estacas. No hablaban mucho, pero el entendimiento era absoluto. Uno miraba donde el otro no alcanzaba. Uno actuaba donde el otro dudaba. Al caer la noche, Rafe sacó un viejo mapa. No era más que un trozo de tela amarillenta con marcas hechas a carbón. Se lo entregó a Nomi y señaló un sendero que rodeaba la colina por detrás del bosque. Si las cosas se complican, sales por aquí. Hay una cañada que lleva al río. Lo sigues hasta el campamento de los apaches del sur. Diles mi nombre. Te protegerán. Nomi lo miró con los ojos encendidos. ¿Y tú? Yo me quedo. No. No gritó. No lloró. Solo dijo no. Como si esa palabra fuera una pared entre ambos mundos. No me fui de una cárcel para huir de nuevo. Me quedo contigo, Rafe. Si esta tierra va a sangrar, sangrará con nosotros encima, no detrás. Hubo un silencio que no necesitaba ser llenado. Él asintió. No por orgullo, sino porque sabía que en ella había más valor que en muchos hombres armados. Y porque, en el fondo, le daba paz no morir solo. A medianoche, el viento cambió. Olía a sudor, a cuero viejo y a pólvora anticipada. En algún lugar, alguien encendía una fogata con intenciones sucias. Y aunque aún no se oían cascos, el rancho ya escuchaba la guerra. Rafe y Nomi se sentaron junto al fuego por última vez antes del combate. No brindaron, no se despidieron. Solo compartieron una manta, un trozo de pan, y el silencio de los que ya no necesitan palabras. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Sí, admitió él. Yo también. Y en esa confesión, hubo más amor que en 1000 promesas. El sol todavía no se asomaba cuando Rafe Calder abrió los ojos. No fue el canto de los gallos, ni el crujir de las ramas. Fue otra cosa, algo que se siente en los huesos, antes de oírse con los oídos. El peligro ya estaba cerca. Desde la colina del sur, la bruma del amanecer apenas dejaba ver los contornos. Pero en el horizonte, ahí donde la tierra se mezcla con el cielo, se movía una línea recta, firme, levantando polvo con disciplina. No era ganado, no era caravana, era una columna de jinetes. Venían con ritmo de guerra. Raf no necesitó contarlos. Sabía que Gideon Cross no venía solo. Regresó al rancho sin decir palabra. Nomi ya estaba afuera, preparando las últimas tiras de carne seca, el agua, el tabaco. Sus manos se movían con la calma de quien ha decidido no temblar. ¿Cuántos?, preguntó. Suficientes. No necesitaban más. Cada rincón del rancho se convirtió en una parte viva de la estrategia. Rafe había pasado 15 años conociendo cada árbol, cada piedra, cada ángulo de sombra. Ahora todo eso sería su ventaja. Clavó estacas ocultas entre los arbustos. Preparó zonas de cobertura tras los muretes de piedra vieja. Tapó con sacos húmedos los huecos del establo para evitar incendios. No tenía dinamita, no tenía ejército, pero tenía memoria y tierra. Nomi preparó trampas sencillas, cuerdas que se tensaban con el paso, campanas disimuladas bajo paja, anzuelos doblados que podían detener una bota si el enemigo no miraba bien. No tengo miedo a morir aquí, dijo ella mientras enterraba una trampa, solo a que me quiten otra vez lo poco que aún creo. Rafe se detuvo, la miró. Sus ojos no eran de cristal ni de agua, eran de piedra. Nadie va a quitarte nada más, respondió él. El día avanzó con lentitud cruel. Cada minuto pesaba como plomo. Pero nada ocurrió. No había tiros, no había gritos, solo viento seco, cargado de preguntas. Al anochecer,
Nomi encendió una vela y la colocó junto a la ventana. No para iluminar, sino para mostrar que estaban allí. No se iban, no se escondían. «Van a rodearnos», dijo Rafe. «Esperarán a la madrugada. Vendrán con la niebla. Creen que así tienen ventaja. Y no la tienen. Solo si jugamos como ellos. Y nosotros no lo haremos». Rafe subió al tejado y colocó pequeñas piedras planas en los bordes. Trampas auditivas. Si alguien pisaba ahí, el sonido del derrumbe lo alertaría. Bajó y revisó su Winchester. No tenía muchas balas. Las contaba como se cuentan los latidos antes de una operación. Una por cada amenaza real. Nomi cargaba una pistola corta que había pertenecido al padre de Rafe. No disparaba desde los 17, pero la sujetaba como si hubiera nacido con ella. Cuando cayó la noche, no encendieron fuego. Solo el resplandor lejano de una luna cubierta por nubes les acompañaba. Se sentaron espalda contra espalda, en el suelo de tierra, mirando en direcciones opuestas. No para hablar, solo para resistir. «¿Y si no vuelven esta noche?», preguntó Nomi. «Entonces vendrán mañana. ¿Y si no?». Rafe sonrió, por primera vez en días. Una sonrisa seca, cansada, pero honesta. «Entonces, habremos ganado un día más». Un coyote aulló a lo lejos, luego otro y otro. Pero entre los aullidos, un crujido distinto, una rama rota, un metal golpeando piedra. Alguien estaba ya dentro del terreno. Rafe se levantó en silencio, señalando con la cabeza hacia la zona del pozo. Nomi se movió hacia la entrada del granero, la pistola firme en la mano. No hubo disparos, no todavía, pero ya no había dudas. La guerra había empezado. El primer disparo no se escuchó como un trueno. No hubo gritos ni alboroto, solo un crujido seco, como si la tierra misma hubiese soltado un suspiro contenido. Y luego, silencio. Pero uno distinto, uno denso, afilado, de esos que anuncian que ya no hay vuelta atrás. Rafe Calder lo supo en cuanto la piedra cayó del tejado, alertando que alguien había pisado donde no debía. Desde su posición junto a la ventana, vio la silueta de un hombre agachado junto al pozo. Otro más se movía por detrás del corral, intentando flanquear. No llevaban uniformes, pero su arrogancia era uniforme. Eran los hombres de Gideon Cross, acostumbrados a entrar por la fuerza y salir con todo lo que querían. Rafe levantó su rifle, apuntó al primero, pero no disparó. Aún no. Nomi Redbird, desde el granero, observaba en dirección contraria. En su mano, la pistola de su padre temblaba, pero sus ojos no. Cuando vio al tercero acercarse a la puerta trasera, esperó, respiró y apretó el gatillo. El disparo retumbó como un martillo sobre madera seca. El hombre cayó de espaldas, sin entender qué lo había alcanzado. El caos se desató en segundos. Los hombres gritaban, los caballos relinchaban, las pisadas corrían sobre la grava como truenos desordenados. «¡Calder!», gritó una voz grave desde la colina. «Sal de ahí y hablemos como hombres». Rafe reconoció esa voz, no porque la escuchara muchas veces, sino porque jamás la olvidó. Era él, Gideon Cross, el mismo que había comprado medio condado, el mismo que creía que todo lo que tocaba era suyo, incluida una mujer apache. «Te doy una sola oportunidad. Entrégamela y me iré. Hazlo. Y no tocaré tu tierra». Rafe bajó el rifle. Caminó hasta el umbral de la puerta principal. Salió sin miedo, sin prisa. El sol naciente le iluminaba el rostro curtido, los ojos endurecidos por los años, y el silencio. «No puedes llevarte lo que no es tuyo», dijo con voz firme. «No ahora. No nunca». Gideon bajó por la colina montado en su caballo negro, flanqueado por 5 hombres armados. Vestía como un caballero, pero tenía mirada de bestia. «¿Crees que puedes esconderla de mí?», escupió. «Está casada conmigo. Es propiedad legal. Tengo papeles que lo prueban». Rafe no se inmutó. El cielo no se puede firmar. El viento no se encierra.
y una mujer no se posee. Uno de los hombres levantó su rifle. Raf lo vio. En ese instante, sin pensarlo, disparó. El tiro fue limpio, preciso. El hombre cayó del caballo. El polvo se levantó, y con él comenzó la guerra. Los disparos se cruzaron como cuchillas invisibles. Nomi disparaba desde la ventana trasera. Rafe cubría el flanco derecho. Los hombres de Gideon intentaban avanzar, pero las trampas instaladas por Nomi hacían su trabajo. Un grito, una caída, un alarido de dolor. La tierra que tanto les costó proteger ahora hablaba por ellos. En medio del tiroteo, Gideon desmontó. Caminó con rabia hacia la cerca. ¿Así es como quieres morir, Rafe? Por una india rota que ni siquiera te pertenece. Desde el granero Nomi lo escuchó. Cargó su arma con manos firmes. No soy de nadie, murmuró. Y no estoy rota. Salió del granero y caminó directo hacia el fuego cruzado. Raf la vio. Sintió el miedo. El verdadero. El que nace no por uno mismo, sino por otro. ¡Vuelve dentro!, gritó. Ya no más, respondió ella. No vuelvo a esconderme. Gideon la vio. Sonrió con asco. Así que el adorno de salón aprendió a disparar. Nomi levantó el arma, pero Rafe fue más rápido. Apuntó directo al pecho de Gideon, y justo antes de disparar, le dijo: «Hay cosas que el dinero nunca podrá comprar, y el honor es una de ellas». El disparo retumbó seco, justo antes de que el sol terminara de salir. El disparo que derribó a Gideon Cross no puso fin al combate. Lo transformó. Por un instante, todo se detuvo. El eco del rifle de Rafe Calder aún flotaba en el aire cuando el cuerpo de Gideon cayó pesadamente contra el polvo seco del desierto. Su caballo relinchó, retrocediendo. Uno de sus hombres gritó. Otro levantó el arma. Y luego el infierno volvió a abrirse. Las balas volaban entre los árboles y la cerca como avispas rabiosas. Nomi se cubrió tras el muro de piedra que ella misma había reforzado. Su pulso era firme, sus ojos más agudos que nunca. Cada disparo que hacía tenía un destino claro. No apuntaba a matar, apuntaba a sobrevivir. Rafe, por su parte, se movía como un lobo viejo, sin prisa, sin errores. Conocía cada rincón de su tierra y la usaba como arma. Cuando dos de los hombres de Cross intentaron rodear el establo, ya los esperaba. Uno cayó por la trampa de estacas. El otro, confundido por la niebla y los gritos, no vio venir la culata del rifle de Rafe que lo dejó fuera de combate. No era una batalla limpia. Era una pelea por el alma de algo más grande: la dignidad. Entre la polvareda, un joven de los hombres de Gideon alzó las manos. Gritaba que no quería seguir, que no había firmado para esto. Nomi lo dejó pasar. No bajó el arma, pero tampoco disparó. «Aquí nadie mata por gusto», dijo con voz ronca. «Solo defendemos lo que no nos vas a volver a quitar». Las palabras volaron más rápido que las balas. Dos más se rindieron. Uno huyó campo a través. Y los que quedaron, dudaron. Rafe aprovechó la pausa. Se dirigió al cuerpo de Gideon, que yacía de lado, sangrando del hombro. No estaba muerto. Aún. Lo giró con la punta del pie. El rostro del hombre que una vez controló medio condado estaba pálido, sucio, asustado. «No se suponía que fuera así», murmuró Gideon. «Tú eras un nadie, un bastardo con botas rotas. Yo tenía las escrituras, tenía la ley, ella era mía». Raf se arrodilló lentamente a su lado. «Tuviste todo, menos alma, y eso, Gideon, eso no se compra». Nomi se acercó. Su sombra cayó sobre los dos hombres. «Ya no hablas como Dios», le dijo. «Ya no gritas como patrón». Gideon intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse de nuevo. «¿Van a matarme?» Rafe la miró. Nomi sostuvo la mirada. Y entonces, ella habló con la voz más firme que jamás había usado. «Matarte sería hacerte importante, y tú ya no lo eres. Lo dejaron allí,
Lo ataron y lo entregaron más tarde a las autoridades del pueblo vecino, junto con los testigos que aún respiraban. Habían ganado. Pero no como ganan los hombres que conquistan. Ganaron como ganan los que no se rinden, sobreviviendo sin perderse a sí mismos. Esa noche, cuando el humo se disipó y el polvo volvió a posarse sobre la tierra seca, Rafe y Nomi se sentaron bajo el porche de la cabaña. No dijeron nada. El silencio volvía, pero ya no era una carga. Era un descanso. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Él, por primera vez en muchos años, soltó el rifle. Y cuando la brisa les tocó la piel como una caricia, ambos supieron que no todo lo que duele se queda. Algunas heridas cicatrizan cuando se lucha por lo correcto. Y al fin, después de tanto tiempo, ya no estaban huyendo. Las semanas siguientes pasaron sin sobresaltos, pero no por ello sin peso. Después del enfrentamiento, el rancho quedó en silencio. Un silencio distinto, no de miedo, no de soledad, sino ese tipo de quietud que aparece después de sobrevivir. Rafe Calder reparó los daños con paciencia. Cambió la cerca del lado este, rellenó los agujeros de bala en las vigas y desmontó las trampas que habían salvado su vida. Nomi Redbird, por su parte, sembró hierbas junto al porche, limpió las marcas de sangre de las piedras y cada tarde, sin falta, encendía una vela silenciosa en el umbral de la cabaña. No hablaban mucho del día de la lucha, tampoco lo necesitaban. Sus cuerpos cargaban las cicatrices, pero sus miradas, por primera vez en muchos años, no evitaban el horizonte, lo buscaban. Gideon Cross fue juzgado en San Álamo semanas después. Sus hombres declararon. Las pruebas fueron claras, pero Rafe y Nomi no fueron al juicio. No por miedo, sino porque ya no tenían nada que probar. Para ellos, la justicia no estaba en los papeles ni en los aplausos. Estaba en haber resistido, en haber dicho que no, cuando todos esperaban que bajaran la cabeza. Una mañana templada, Rafe encontró a Nomi sentada junto al arroyo donde todo había empezado. Tenía las dos piedras en las manos, la que él le dio cuando eran niños, y la que ella había guardado durante años. Las colocó una junto a la otra, sobre una roca lisa. «No quiero guardarlas más», le dijo. «Quiero que se queden aquí, donde empezó todo». Rafe no respondió. Solo se sentó a su lado. El agua corría despacio, como si también escuchara. «Podríamos marcharnos», dijo ella. «Buscar otro lugar, uno donde nadie nos conozca, donde nadie nos recuerde por lo que sufrimos». «¿Y si este es el lugar?», preguntó él. «¿Y si este trozo de tierra es el único donde no tenemos que fingir?» Nomi se quedó en silencio. Miró a lo lejos, los pastos, los cielos abiertos, el polvo suspendido en el aire como una promesa vieja, y asintió. Ese día, clavaron una cruz pequeña junto al arroyo. No tenía nombre, solo un grabado con un cuchillo. «Aquí se quedó lo que una vez nos rompió». Desde entonces, cada cosa cambió lentamente. Las gallinas volvieron a poner. Las lluvias llegaron a tiempo. El pozo dejó de secarse. Y las palabras, las que tanto costaban, comenzaron a nacer de nuevo. Rafe hablaba más. Nomi reía más. Y aunque el pasado no desapareció, ya no dictaba sus pasos. Era solo eso. Pasado. Una tarde, mientras reparaban la rueda de un carro, un niño del pueblo cercano se acercó. Tenía las manos sucias y los ojos curiosos. «Dicen que ustedes mataron a un hombre malo», dijo. «¿Es verdad?» Rafe lo miró con calma. Luego miró a Nomi. Ella sonrió. «Lo que hicimos fue decir basta». El niño no entendió del todo, pero se quedó un rato más, ayudando con los clavos y las cuerdas. Y así, poco a poco, el rancho dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en hogar. Porque a veces, resistir no es solo sobrevivir. Es sembrar algo nuevo donde antes solo había miedo. Y porque hay lugares que no se eligen por belleza o riqueza, sino porque por fin
Puedes quedarte sin tener que huir. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Qué harías tú si alguien intentara arrebatarte lo poco que aún te queda?